a hacer un árbol de María Vela. Muy bueno. Vale, ¿alguien tiene alguna duda? Es importante que entendamos que el hacer el árbol no implica que las cosas sean diferentes. El árbol se hace para vivir lo que estoy sintiendo en paz. Y muchas personas creen que la terapia o el árbol o lo que se haga, ¿vale? O las constelaciones o la cábala o lo que cada uno haga están para salvarles. Y esto exime por completo la responsabilidad de la persona. No podemos pretender decir, pues es que yo quiero estar bien, o es que yo quiero tener pareja, o es que yo quiero tener dinero, o es que yo quiero tener lo que sea, y no hacer ningún cambio en nuestra vida. Entonces, aquí estamos obviando la responsabilidad cuando yo le suelto a la persona que me está acompañando, que lógicamente ella tiene que tener las capacidades para acompañar, por supuesto, pero estoy evitando mi responsabilidad. Y el que se haga una transformación o el que cambie algo en tu vida implica mirar de frente, implica dolor, implica que salgas de tu zona de confort, implica que dejes los esques, implica muchísimas cosas. Y si no estamos dispuestos a esto y a coger nuestra responsabilidad, pues ya puedes hacer el árbol, el bosque o el pino puente con voltereta lateral que no te va a servir para nada. Entonces, esto quiero que quede claro, ¿no? Que si yo hago el árbol y me libero de determinadas cargas que puedo estar llevando, si al día siguiente yo sigo con mi misma vida, no me muevo y no hago nada y sigo siendo leal a lo que he visto en el árbol, porque total me incomoda o me da inseguridad, o es que, claro, me tengo que mover, qué pereza, o es que no sé si me va a ir bien, o es que tengo miedo, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que este tipo de cosas que nos ponemos como excusa, pues da igual las terapias que hagan, ¿no? Y por eso yo siempre digo que hay gente que viene diciendo, no, es que yo he hecho muchas terapias y nada me funciona. No funciona nada porque no hay un cambio de responsabilidad aquí dentro. Y esto, aunque lo hablamos en el último taller, la parte de responsabilidad, pues quería dejarlo claro porque muchas veces ponemos el que el otro nos salve, ¿no? Ponemos el que mi vida cambie en manos de otro. Y esto no es así, nunca va a ser así, jamás. El que tú cambies es una responsabilidad tuya. El que te acompaña, lógicamente, te puede acompañar mejor o peor, esto por supuesto. Pero es una responsabilidad tuya que tú tienes que asumir, el que tú quieras cambiar algo de tu vida. Porque tú puedes ver muchas cosas en terapia, te puedes dar cuenta de muchas cosas, incluso ser consciente, aunque cuando ya eres consciente, difícil que no cambies. Pero si al día siguiente sigues con las mismas cosas, haciendo lo mismo y sin moverte del sitio donde estás, pues es difícil que cambie algo, ¿vale? Entonces es importante que asumamos la responsabilidad, porque todos queremos no movernos de donde estamos, no invertir tiempo, no invertir dinero, no invertir ganas, no invertir lo que sea que haya que invertir, porque siempre hay algo que invertir, esfuerzo, lo que cada uno tenga que invertir en cada cosa que quiera hacer, ¿vale? No me quiero mover de aquí, pero quiero que mi vida cambie. Quiero sanar. No es posible, ¿vale? Lo siento comunicarlo, porque igual no lo sabíais, pero no es posible. Es imposible hacer esta transformación o esta sanación, o como cada uno lo quiera llamar, si yo sigo haciendo las mismas cosas todos los días. Y si no salgo de mi zona de confort, y si no me muevo hacia otro lugar, y si no cambio de pensamiento, y si no cambio de lealtad, y si no cambio de actitud, ¿vale? Así que bueno, ahí lo dejo
para quien lo quiera recoger, porque muchas veces es no estoy preparada, no estoy, bueno, no sé, si no estás preparada, disfruta entonces mm, de lo que estés viviendo ahora, que sea, ¿vale? Limitaciones, que no tengas dinero, que no tengas pareja, que no tengas trabajo, lo que sea. Disfrútalo, porque es donde quieres estar. Y sé que esto suena un poco duro, pero cuando digo no estoy preparada, es que quiero más rondas de lo mismo, ¿vale? Lo digo porque, bueno, porque es lo que me encuentro cuando pues llegáis, por ejemplo, a la llamada o cuando llegan a terapia o lo que sea. No es que no estoy preparada. Bueno, pues entonces disfruta de otra ronda más de lo que estás viviendo en este momento. Y esto es importante, de verdad, que empecemos a darnos cuenta empecemos a dejar de decir que quiero hacer algo o que quiero ser diferente o que quiero que mi vida sea diferente cuando yo estoy sentada en el mismo lugar de siempre. Y esto no es ni un juicio, ni una bronca, ni mucho menos, es una toma de responsabilidad de cada uno. Y no la tomamos. Decimos que sí, si yo me hago responsable de mi vida, pero no es real. No es real porque queremos seguir sentados en el mismo sitio haciendo lo mismo, pero pedimos por favor, si yo lo que quiero es sanar. Y entonces hacemos más cursos, hacemos más terapia, hacemos más cosas, pero no hacemos nada, no cambiamos nada. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda y si no, vamos a empezar el árbol de Mariabel. Y la primera pregunta que te hago es, ¿cuál es tu motivo de consulta, Mariabel? Aquí están mis niñas del máster que ya han terminado su máster. Aquí, como buenas empollonas, di que sí, todas. Me encanta de verdad que seáis tan responsables, que queráis todo el rato seguir avanzando y aprendiendo. Y me encanta que a pesar de que hayáis acabado el máster y de que sea sábado, estéis aquí para ver a Mónica hacer un árbol para seguir aprendiendo. Así que, bueno, enhorabuena, chicas. Sois unas crack. ¿Cuál es tu motivo de Vale. consulta, Mariabel? Mi motivo de consulta es, ¿me escuchas? Sí, te Sí, ¿verdad? escucho. Sí. Vale. Es ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué se va el dinero de mi vida? ¿Pero llega? Sí, llega y se va. Ha O sea, llegado y se llega ha ido. en abundancia y se va. Sí, y se va. Vale, Ujú. vale. ¿Y desde cuándo se va? Ya he tenido dos episodios. El O sea, primero, siempre ha llegado y nunca sí, se ha ido hasta hace dos episodios. ¿Es siempre así? llegó y cuando hubo un cambio fuerte en mi vida, producto de una situación país que tuve que emigrar, se fue. Ujú, Por un evento político en mi país, Venezuela, y bueno, prácticamente quedé sin nada. Luego me vine a España y empecé a remontar, como quien dice, me empezó a ir bien y nuevamente ahora que me he mudado de ciudad, pues el dinero se ha vuelto a ir de mi vida por completo ujú. y O ahora sea es mucho más fuerte. Es que como que volviera empieza al punto de cuando, inicio. empieza Hay un cuando cambio. cuando te mudas, cuando Sí, te mueves sí. de lugar, ¿no? Sí, me muevo de sitio, sí, exactamente. Vale. ¿Y cómo te hace sentir esto? Me hace O sentir sea, muy ¿cuándo fue, mal. perdona, cuándo fue la primera vez que emigraste? ¿Qué años? ¿Cuántos años tenías? La primera vez que emigré y la única vez que he emigrado, ¿vale? Tenía 49 años, en el año 2021. Me vine de Vale. Venezuela. Y después cuando te vuelves a mudar, o sea, y luego vienes a España, vuelve a llegar el Llego a dinero. llego a la Comunidad Valenciana, a un pueblo, se llama Morella, muy bonito por cierto, si tienen Ujú, oportunidad de visitarlo es precioso. Y comencé a trabajar, ¿vale? Y me iba bien, tenía dinero. Después ¿Qué llegó el significa para ti tener dinero. dinero? Tener dinero son cubrir todas las necesidades de mi familia, Vale. ¿vale? Yo me convertí en soporte de hogar
porque me vine primero con mis dos hijas y Ujú. luego llegó mi marido al año de yo estar aquí, en España. Vale. Y ¿Y cuándo yo se era el vuelve a sostén ir? de casa. ¿Cuántos años tienes cuando se vuelve a ir? El dinero se fue hace este año. Tenía 3 años y 6 meses cuando se volvió a ir el dinero. Como 3 años. 3 años aquí viviendo en España. Ah, vale. ¿Y cuántos años tenías tú ahí? 53. 53. No. ¿Y podrías decir que la gestión del dinero mm, es buena para ti? Eh, sí, O sea, tú gestionas bien el dinero. del todo yo te pudiese decir que lo que sucede, a ver, gestionar el dinero porque me hago cargo de todo y del todo no lo hice bien, ¿vale? La gestión del dinero. Lo que pasa es que me convertí en sostén de casa y Ujú. creí que era suficiente para todo, Y esto ¿vale? antes no pasaba, no eras el sostén de casa. No. En Vale. Venezuela trabajábamos los dos, éramos profesores los dos, entre Los los dos te dos, refieres a tu marido. sí, Ajá, a mi vale. esposo y yo. En Vale. O sea, Venezuela que no cuando tú sucedía hablas de eso. sostén de tu familia, te refieres a tu esposo y a ti. Sí, mi esposo Vale. Entonces y allí mis trabajabais hijas. los dos y tus Sí, hijas. Y aquí trabajas tú sí, sola. sí, Ok, vale. ¿Y ¿vale? cómo te hace An- sentir esta situación? Terriblemente, terrible. Me hace sentir frustrada, me hace sentir que no soy suficiente, me hace sentir muy mal porque siento que no puedo atender como debo a mis hijas, a mi familia y no me gusta, me siento muy incómoda. Eso me hace sentir muy incómoda. Vale. ¿Y qué te gustaría Te quiero, que fuera te quiero diferente? con, sí, me gustaría que fuera diferente, me gustaría tener pues una fuente de ingreso que estuviera más acorde a lo que yo soy y pues ¿Qué tener significa eso? suficiente ¿Qué significa em, una fuente de ingresos más acorde a lo que eres? a lo que soy porque, a ver, te cuento un poco. Yo he estudiado mucho, No, o mm, sea, contéstame la pregunta. ¿Qué significa un acorde a lo que yo sueldo a lo soy, y qué significa eso? que me gustaría hacer algo que realmente Vale. me gustara. O sea, Y que lo tú que has resona, hecho hasta ahora no te ha gustado. no, No. O sea, que a lo que te dedicas desde siempre no es algo que era tiene tu corazón. lo que, lo que me he dedicado desde siempre, desde que soy profesional, sí, pero al llegar a España todo cambió. Ujú. O Es sea, aquí es en que España donde no te todo, dedicas a lo que te gusta, no, ¿no? Vale. no, no, Ok. para nada. ¿Y qué sería lo peor que podría Y, pasar si esto no se resuelve? uy, si eso no se resuelve, pues yo creo que no le encontraría sentido a tanto esfuerzo que he hecho. Sí. Perdería el sentido. Dime. Me sentiría perdida. Vale. Te quiero Eh, decir también que esta situación de quedarnos sin dinero también se produjo en mi juventud, estando mi padre vivo también en mi casa, sin estar casada. o sea, antes de emigrar, te refieres a tus padres. Sí, Que esto ya le pasó a tus padres, quieres decir. sí, sí, sí. Ajá, vale, bueno, ahora llegamos ahí, ¿vale? Ya, yo te voy haciendo Vale, las preguntas. vale, vale, ¿Qué perfecto, número de Mónica. hija eres, Mariabel? ¿Nacida y no nacida o nacidos todos? No, Cuento. no nacidos y no nacidos. Nacidos y no nacidos soy, espera, ya te digo, la quinta ¿De cuántos? de 6. Si cuento los 2 abortos que tuvo mi madre. Vale, de 5 de 6.
¿Tu nombre es así, Mariabel? Sí, mi nombre es una composición del nombre de mi padre y de mi madre, María y Abelardo, María Abel. Vale. Y dime la fecha de nacimiento. 12/06/1972. Vale. ¿Dónde? ¿El primero es un chico o una chica? El primero es una chica, mi hermana mayor. Vale. ¿Y después quién viene? Otra chica, mi otra Vale. hermana. Después. Un chico, un chico, mi hermano, mi único hermano varón. Después viene uno no nacido, no sé Perfecto. si era hembra o varón, ¿vale? Luego vengo yo y luego viene otro no nacido. No sé si era hembra o era varón, no lo sabemos. Bueno, esto ya es muy, muy importante. ¿Vale? Esto no sé si has hecho el duelo o no en algún momento de tu vida con estos yacientes. No, nunca, nunca, nunca fueron considerados sencillamente no nacidos y ya está. Vale. No, pues esto es lo más importante porque, claro, aquí estoy viviendo la vida de otros. ¿Vale? Sí. Entonces, esto aquí ya lo vamos a marcar. Vale. Eh, ¿Y cómo le va a tus hermanos Eh, económicamente? fatal, ¿Qué significa ninguno. fatal? Ninguno tiene nada de dinero, ninguno. Todos quedamos arruinados. Ujú. Todos. De, pero, Mi hermano porque, varón, o sea, vinisteis todos a sí. España y cuando vinisteis a España, Ah, ¿empezó la ruina o cómo? ¿Para no, todos la o allí ruina, ya? no, allí ya estábamos muy mal porque Venezuela, bueno, fue un país con mucha abundancia, pero luego, bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Ujú, Y nosotros éramos clase media, pudiente, ¿vale? Y bueno, pues poco a poco fuimos quedando prácticamente sin nada. Ya los últimos 2 años antes de venirme, ujú. vivíamos de lo que vendíamos, de las prendas de oro y plata que teníamos y hasta los cacharros de cobre de mi madre, Vale. los tuvimos que vender para pagarle el pasaje a mi hermano para irse a Colombia. ¿Cómo En se llama España solamente, tu madre? ¿sí? ¿Cómo se llama Mi tu madre, madre? María del Carmen. Mi madre es española. Ujú, vale. Dime la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de mi madre es 17 de mayo de 1937. ¿Tu madre Está vive? viva. Sí. Vale. Sí, está aquí ¿Y en papá Valladolid. cómo se llama? Papá, Abelardo, ¿Y la fecha? la fecha 16 de octubre de 1934. Mm, Él también vive, murió. ¿no? Ah, murió y No, tenemos fecha de defunción. la fecha de defunción es el 15 de enero del año 2015. Vale. ¿Estaban casados papá y mamá? Sí, se ¿Felizmente? casaron aquí en España. Sí, ¿Felizmente? felizmente casados. Sí, sí. Vale. ¿Y cuál es la historia de Abelardo y Mari Carmen? Cuéntame. La historia de Abelardo y María del Carmen. Abelardo emigró a la edad de 18 años, estudiaba medicina en Venezuela Ajá. y cuando empezó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año de 1952 Ujú, aproximadamente, tuvo que venirse a España porque todos los estudiantes eran perseguidos políticamente. ajá. Vale. Y era un poco activista en ese sentido. Y pues mi abuela, junto con su hermano mayor, ayudaron para que él emigrara como en un barco, ¿vale? Como la mayoría de los latinoamericanos llegaron a Europa en ese entonces. Mi padre llegó a Madrid y como él era muy buen estudiante y tenía un objetivo claro, él ya le consiguieron una beca y estudió medicina. Él se graduó en la Universidad de Valladolid, aquí en Ujú, España, como médico cirujano, ok. ¿vale? En ese interín, cuando él estaba estudiando, él se mudó de Madrid para Valladolid
Y resulta que en el edificio donde vivía mi madre, con su familia, con sus padres también felizmente casados y sus hermanos, alquilaron una habitación y en esa habitación mi padre empezó a vivir ahí Ujú. y se enamoraron porque los que Y como alquilan la una habitación, pregunta, ¿cómo le iba a sí, papá cuando se mudó a sí, España? fatal. Mi padre pasó mucho trabajo, sin Mm, dinero, sin comida, estudió con mucho esfuerzo. Mi madre mm, siempre cuenta que ella inclusive le remendaba porque como eran tiempos difíciles, le ujú, remendaba en un banco en el Campo Grande las camisas para que él pudiera ir a presentar con los zapatos rotos, sin traje, sin abrigo. Ella le consiguió, lo ayudó porque mi madre, su familia sí estaban bien económicamente y mi madre, a escondidas de mi abuelo, ujú. pues siempre lo ayudaba, ¿vale? Le cosía los botones, le conseguía cosas, mientras mi padre Digamos que, estudiaba. ¿qué número de hijos papá, María Abel? Papá, ya te digo, papá, mm, espera un momento. Nada, tranquila. Bueno, si nos damos Once. cuenta, vale, os voy Sí, contando cosas. papá es el hijo número 4 en su casa. ¿Cuatro de cuántos? Eh, 4 de 9. Bueno, luego cuando acabe os hago el resumen de todo lo que hay, ¿vale? Para Sí, no sí, perdernos. sí, No, sí, no esa había... historia, Pero vamos, que sí. estás repitiendo a papá, pero Papá y mamá claramente, se, vamos. papá y mamá se enamoran. ¿Sí? Ella le cuenta, por supuesto, a mis abuelos, mi abuelo con un carácter muy fuerte, pero Ajá. sin embargo, papá y mamá cumplieron su proceso como era. Y Ujú, finalmente, cuando papá se gradúa aquí en la UBA, a ujú, los 24 años y ella con 21, se casan. Aquí en Valladolid, mi abuelo eh, les costea toda la boda, todo lo aceptan y ellos dos ujú. se casan. Vale. Pero mi padre, pues, tenía un sueño que era retornar a su país a seguir su historia como médico y hacer ejercer la medicina en Venezuela. Ujú, Y así lo hizo. Se la lleva, ¿vale? Y empiezan su vida los dos en Venezuela. ujú. ¿Y cómo se llevaban ellos? Ellos se llevaban muy bien, tenían Ujú, un carácter muy diferente. Mi madre siempre ha sido un poco de carácter fuerte y mi padre siempre ha sido un poco, se puede decir, vale, y... tranquilo, pero él era un poco indomable, era un poco rebelde, pero Ajá, bien, ok. ellos se entendían. Y cuando se vuelven a ir a Venezuela, ¿qué les ocurre? Cuando se vuelven a ir a Venezuela, pues mi Perdona un padre, segundo, María Abel, una sí, pregunta antes de que me sí, contestes a esto. Ellos dime. estando en España, ¿a ellos les llega a ir bien en algún momento? Ellos estando en España es que no tuvieron la oportunidad de estar bien, porque de él trabajar aquí, porque a pesar de que mi abuelo insistió, el padre de mi madre, para que se quedara aquí ejerciendo la Ujú. medicina, mi abuela, su madre, de mi padre, era un poco dominante y prácticamente le exigió que él tenía que regresarse a su país. Esta chica, ¿no? O sea, la abuela de la madre de tu Sí, padre. sí, sí, Ya. sí. Y mi abuela tenía una personalidad, era como muy matriarcal, era muy dominante, todos los hijos hacían lo que ella dijera, era bastante fuerte. Ujú. Y Ya. prácticamente él se devolvió pues con su mujer y Ujú. empezaron de cero, de la nada, Allí, ¿no? de la nada, en Venezuela, sí, Ujú. ¿Y qué sin tal nada. les va allí? Pues empieza él a hacer su trabajo como médico, empieza a hacer la rural, tuvo que hacer reválida, a ella le fue fatal, a mi madre, porque imagínate tú, siempre nos cuenta que después de tener todas las comodidades aquí en casa, hasta agua caliente, pues él la llevó a un pueblo y en el pueblo tenía que hasta que bañarse en una laguna. Ya. Mi madre Claro, tiene tu el madre embarazo, venía de sí, una clase diferente en este claro, caso y claro, total, a todo esto totalmente,
sí, Ujú, fue muy fuerte para ella, no comía, no le gustaba la comida, obviamente, mm. no tenían dinero, vivieron en una pensión. Luego él tuvo que irse a hacer pues la reválida a otro estado, ¿Qué otra número de hija provincia es del mamá? país. Perdóname. Mamá es la segunda hija. ¿De La primera cuántos? hija hembra de 5, Dos de cinco. Vale. sí. Y a Vale, ella le costó bueno, muchísimo, aquí, muchísimo, muchísimo. aquí también hay bueno, sobre todo viene de aquí, ¿vale? Ahora veremos de dónde Mm, parte de arriba, pero aquí estamos mm, intentando también reparar lo mismo que mamá, porque mamá tenía y se le fue, sí, sí. ¿vale? Entonces, Mamá, aquí estamos mamá hablando de dejó lo mismo, todo, ¿vale? sí, Y mamá justo dejó todo, cuando me muevo, o sea que realmente, sí. si te das cuenta, aquí ocurre Mm, lo mismo a la inversa, o sea, mamá tenía y cuando se mueve con papá se queda sin nada, y sí, papá cuando se mueve a España, bueno, pues es perseguido y tal, cuando se muda y tal, sí. pues bueno, aquí nunca ha habido, ni cuando se va ni cuando se No, viene. no, no, ahí Pero, nunca hubo. pero aquí Ellos, hay, aquí sí sí, hay una ahí nunca lealtad a hubo. mamá. Sí, aquí, ahí nunca hubo de parte de mi padre porque mi abuela, por parte de padre, se enamora, ella era muy rica, Ahora de llegamos a una... la abuela. Vamos, vamos Vale, a por partes porque si no me lío. ¿Vale? vale, vale, perdona, Entonces sí. me dices, tu madre, claro, Ujú, llega y se encuentra con que no tiene nada, con que no tiene las ujú, comodidades, sí, con que sí, sí, todo esto. ¿Y qué sí, ocurre? sí, sí. Bueno, ¿Y después qué mi ocurre? padre comienza a trabajar, Sí. pues ella sale embarazada de mi primera hermana. Ujú, Fue demasiado fuerte para ella porque llegó a un sitio donde tenían que matar gallinas para comer y ella en su vida había cocinado ni en una ya, leña, ni en un fogón, ni había matado una gallina, claro ya. está. Y pues mi padre lo que hace es buscarse una muchacha para que la ayude, ¿vale? Ujú, Que también era una niña de 16 años para que ayude a mi madre en las labores de casa porque no sabe hacer prácticamente nada. Mi madre empieza ya a sufrir depresión y a sentirse muy mal porque da luz a su primera hija Fijaos prácticamente sola. Fijaos qué fuerte, ¿vale? Por eso siempre el lenguaje del trauma. Permíteme que pare un momento, Mm, Maribel, ¿vale? Para sí, sí, explicar, sí, no porque como pasa estamos en nada. una clase, ya lo voy explicando. Sí, Fijaos, esto es el lenguaje del trauma, ¿vale? Que primero pues lo sacamos y tal, pero fijaos cómo ha expresado ella al principio y cómo está repitiendo a mamá. Quiero un trabajo acorde a lo que soy. Frustración, no soy suficiente, incomodidad. ¿Qué crees que sentía Mari Carmen? ¿Crees que se sentía acorde a lo que es? no, nunca lo ha hecho. Nunca se ha Mm. sentido ¿Crees así. que se sentía allí, que se sentía suficiente? ¿Crees que se No, sentía cómoda? no es lo mismo. Exacto. Entonces, estamos repitiendo exactamente a Mari Carmen todas las emociones que vivió allí Mari Carmen de tengo y ya no tengo y de todo lo que hemos visto, ¿vale? Sobre todo, pues eso, me hago cargo, la frustración, el no soy suficiente, la incomodidad, el no está acorde a mi lugar. Tu madre no se sentía que esto estaba acorde a su lugar, ¿vale? Sí, Y jamás se perdida, sintió. y Sí, perdida. Aquí se sí, sentía perdidísima, más perdida que la sí, madre de Marco. sí, Ok, sí. vale, pues entonces aquí tenemos a la primera sospechosa. Lógicamente, papá, tenemos una lealtad muy grande, pero está repitiendo a mamá claramente, ¿vale? Ujú. Ok, ¿y en algún momento les llega a ir bien a estos chicos? Sí, al cabo de los años. Sí. Luego que mi padre hace reválida, se especializa, claro, pero te estoy hablando aproximadamente 15 años, más o menos. Vale. ¿Y ahí Ya mis hermanos, cuántos años tiene mamá mis cuando empiezan a ir hermanos, bien? No, mamá, ¿cuántos años tiene mamá mamá, cuando les empieza a 30 ir años, bien? 30 años, 30 30 más o años, menos. sí, Vale. 30 alrededor de 30 años, sí. Vale. Y después de Eh, eso, ¿qué ocurre? pues a mi padre le empieza a ir súper bien, fue Ujú, un médico con bastante, muy
bien, su desempeño laboral fue muy bien, muy bueno. A papá le empieza a ir bastante bien, mis hermanos empiezan a crecer, ellos empiezan, se mudan, Ujú, pero mi padre se le ocurre la gran idea de venirse, ellos llegan a Caracas, mi madre se sentía muy bien, decía que era como una pequeña Valladolid porque estaba muy ujú, bien, pero a mi padre se le ocurre la gran idea, se abre una vacante para donde yo nací, que se llama Cumaná, que es un sitio un poco más precario, un sitio más rural, un sitio alejado de la capital, pero a él le ofrecen una buena oferta laboral como médico. Y ujú, ahí pues es que empieza realmente a irle muy, muy bien, ujú. tanto laboral, profesionalmente a mi padre, como económicamente hablando. Vale. ¿Y en qué Y yo momento se nazco vuelve a allí. quebrar otra vez? Cuando termina su vida laboral, eh, y O mis sea, hermanos ya están digamos, muy grandes. tú naces en la abundancia, ¿no? Sí, yo nazco en la abundancia. Vale. ¿Y En en mi qué casa momento hubo vuelves a vivir un quiebre? un quiebre cuando tenía 17 años, Vale. ¿Y qué pasa ahí? porque mi hermano, el único varón, pues no lo hace bien, se endeuda, ¿vale? Y mi padre tiene que asumir, puso una tienda de estas de videos, de estas que se usaban antes, de alquiler de películas y todo lo demás. Ujú, No le va bien, eh, y mi padre asume todas las deudas. vale. No obstante, años anteriores, mi hermana, la del medio, y mi hermano llegaron aquí a estudiar a España. Mi padre les costeaba los estudios, pero nunca terminaron, nunca se graduaron, se devolvieron a Venezuela y allí comenzó el desastre en mi casa, Ujú. más fuerte aún. Con 17 tú ya empezaste el desastre y ya no se acabó nunca, por así decirlo. Sí, con 17 ya Mm, yo me fui a la universidad, estaba estudiando en la isla de Margarita, fuera de mi casa, pero ya empezó la escasez, ya mi padre casi no podía enviarme dinero para Vale, ¿y cuántos mantenerme. años tenía mamá? Bueno, vamos a calcularlo. A ver, déjame un segundito. Voy a calcular, dame un segundo, que voy a calcular unas fechas, a ver cuántos años tenía tu madre. Yo creo que ese número te va a sorprender, porque yo Sí, tendría seguramente. 17 y mi madre me tuvo a los 36 años. Pues justamente 53. Sí, Los que has dicho tú, cuando has dicho primero sí, a los 49 y luego a sí, los 53. sí, Entonces sí, aquí tenemos un evento, ¿vale? Un síndrome de aniversario que se ujú, repite. Que no es que sí, o sea, está saltando ahora, pero ya venía de atrás. O sea, ya había aquí un cuadro. no, una repetición del programa, ¿vale? Tenemos un Mm, programa que se está repitiendo constantemente y seguramente viene de arriba. Fíjate, mm, 17. Aquí hay un 7 también, que esto también es ujú, importante verlo. El de los 17 es sí, cuando salta. 12 y 6 17, ¿vale? Perdón, 18. Aquí no. Pero bueno, que está presente, ¿vale? Lo vemos ahí, está sí, presente. ujú. Vale, vamos a ver eh, arriba qué ha pasado. Cuéntame cómo se llama la abuela materna. Mi abuela materna se llama Eliodora. Eleodora. ¿Tenemos Ujú. fechas? Sí, de nacimiento y de defunción. Venga, pues dímela. La de nacimiento de mi abuela el 03 de julio de 1910. Vale, y fallece. Fallece el 16 de septiembre del 2006. Vale. ¿Y el abuelo? El abuelo nace el 9 de marzo de 1911 Vale. y fallece el 10 de marzo de 1996. ¿Estaban casados? Sí, casado, Vale. católicamente casado. ¿Felizmente o deportivamente? Sí, no, no, felizmente. Vale. Tuvieron toda la vida juntos, más de 60 años juntos, los Vale. dos.
¿Y qué les pasó a estos chicos? A ver, cuéntame, que aquí ya me huele Eh, que viene todo de este lado. vale, mi abuela materna es la Porque última ellos en eran nacer. pudientes, ¿no? Por lo visto, porque según me has contado. Mi abuelo, sí, mi abuelo lo hizo muy bien, mi abuelo era muy pudiente, ¿vale? Ujú. Pero también pasó algo ahí en su casa, con un hermano de mi madre. Mi ¿Qué fue? ¿En abuela qué pasó era algo? la última de su casa. De hecho, hay una anécdota que mi Hija bisabuela la bastón, tiene, ¿quieres decir, Mariabel? sí, Eliodora es una hija bastón, ¿no? sí, porque mi abuela la tiene cuando cumple 52 años Ujú. Vale, y su hermano mayor, mi abuela no lo conoce porque él ya tiene 18 años cuando ella nace. Y mi abuela es la última también, la quinta hermana, vale. La mi 5 de abuela. 5. Sí, Vale. Eh, me has dicho que eh, mi, pasó ab- algo. ¿Qué pasó? sí, ¿Qué pasó mi algo aquí? abuelo Francisco, viene de clase pudiente, Sí. eh, es, eh, su familia siempre tuvo dinero, es músico de conservatorio, de orquesta. Y se hace empresario porque él hereda parte de la riqueza de su padre, ¿vale? Ujú. Eran tres hijos varones, en casa de mi abuelo eran cinco hijos también, tres varones y a los tres pues les correspondió la herencia que le dejó mi bisabuelo. Y con eso él pone pues un taller, el primer taller Citroën en Valladolid, Ajá. de baterías y todo lo demás, ¿vale? Este chico, ¿no? El abuelo Francisco. Sí, sí, Vale. el abuelo Francisco. ¿Y alguien, Sí. hay algún problema de herencias? ¿Alguien le traiciona? ¿Alguien le quita dinero? Sí, el Vale. hermano mayor de mi Esto es- madre, Ujú. eh, desde muy chico, pues es muy trazas Sí. y él le dio muchos dolores de cabeza a mi abuelo. De hecho, él en aquel entonces ¿Cómo se llama se este fuga de hermano? la mili, ¿Cómo se perdona. llama este hermano? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo se Eh, llama? el hermano de mi madre, Francisco, igual. ¿De tu madre o de tu abuela? No, de mi madre. Ajá. Mi abuela fue hija bastón porque, que me lo salté, que te estoy Vale. liando. Pero espera un momento, vamos por partes. Sí, sí, Yo te pregunto, aquí en la de mi historia abuela. de Francisco y Eleodora, que son tus abuelos, Sí, te digo una anécdota. hay alguna expropiación? ¿Alguien le quitó tierras? ¿Alguien le quitó dinero? ¿Alguien le traicionó? ¿Hubo algún Sí, problema de herencia? Quiero saber eso. mi abuelo heredó, Sí, ¿vale? De mi bisabuelo. sí, esto ya me lo has dicho, Pero sí. esa herencia fue un poco, hubo inconformidad entre sus hermanos y él con los montos que les tocaron, ¿vale? Ujú. Y mi abuela, Eleodora, como nace de última, mi bisabuela, su madre, quedan arruinados, ¿vale? Porque los hijos de mi abuela, los hermanos de mi abuela, no quisieron hacerse cargo de las bodegas de vino que les había dejado mi bisabuelo, porque mi bisabuelo, estando mi abuelita muy chiquitica, le da un ictus en un caballo y cae del caballo y se mata, Vale, entonces, ¿vale? Y vamos a colocar esto un ujú, momento. sí, ¿Quién es la que se arruina? ¿Eleodora o la madre de Eleodora? la madre de Leodora, Es la que porque se arruina porque los hijos sí, no quieren hacerse cargo no, de de las los, bodegas, de la bodega. eran unas bodegas, sí, eran unas bodegas de vino que Y actualmente ella creo no que hasta podía hacerse están. cargo, ¿no? No, no podía, no pudo. Mi abuela Carlota, mi bisabuela Carlota, sí. Ujú. ¿Tenemos fecha de Carlota? No, no tengo fechas de Carlota, mi No. bisabuela. Carlota, Aquí. junto con mi abuela Eleodora, pequeña, se va a Valladolid porque ellas son de Fuensaldaña, se va a Valladolid
y monta en el mercado del Val una pequeña frutería con lo poco de dinero que le quedaba. Ujú. Y entre las dos, entre mi abuela apoyada con mi bisabuela apoyada con mi bisabuela muy chiquititas, muy chiquitina, empiezan pues a ¿Pero atender la frutería. qué ocurre con esas bodegas? Se quedaron así, no se hicieron cargo y se perdieron. Mi Ujú, madre no sabe quién finalmente se quedó con eso, pero eso se perdió, ujú, lo dejaron así. ujú. ¿Y el marido de Carlota? El marido de Carlota fue el que muere Ah, cuando cae del vale. caballo No, y ella esto, queda sola. esto también es pérdida, claro. Vale. Y en el caso de Francisco y Eliodora, ¿hay alguien que les quite el dinero, que les... Sí, en el que... caso de Francisco y Eleodora, su primer hijo, Sí, que se Francisco, llama ¿no? Sí, Ujú. Francisco, ¿Que tenemos fecha? eh, no, él murió el año pasado, por cierto, pero no tengo su fecha, Vale. ¿vale? Él es el primer hijo varón, luego viene mi madre, la Ujú. primera hija hembra. Él fue un poco cabeza loca, se portó mal desde muy pequeño. Mi abuelo trató de que se enderezara, de que trabajara con él, pero siempre quitó el dinero, siempre. Se metía en deudas, se metía en broncas, Pero se le quitaba metía el con dinero a sus gente. padres. Sí, sí, mi abuelo siempre se hacía cargo de las deudas, de las cosas que hacía, de los malos negocios, Me hago cargo, ¿vale? aquí de nuevo me hago cargo. Sí, y Qué mi bonito abuelo eso. siempre se hizo cargo de todos los desatinos que tuvo en la vida, Ujú. ¿vale? Y eso a mi madre la marcó ¿Cómo la la marcó a familia. ella? La marcó a ella porque ella dice que mi hermano varón repite la historia de su hermano. Sí, bueno, eso seguro, pero ¿eso es de tu hermano? Porque La ahora estamos marcó viendo tu árbol. porque, ¿Por qué sí, marcó a tu madre? porque mi abuela Ella le dejó, o sea, ¿dejaron de darle dinero a ella por dárselo a Francisco o por había qué la mucha marcó? pelea en casa, había Ajá. mucha pelea en casa por culpa del hermano, y como ella era la hermana más próxima y la mayor, mi abuela, cuando él se escapaba, enviaba a mi madre a escondidas de su padre para que contactara a su hermano para ver si estaba bien. Le mandaba cosas, le mandaba dinero con ella. Ella era como un sostén Ujú. también para mi abuela. De nuevo también. Sostén, Vale. sostén, sostén. Esto también es importante. Vale, y Francisco y Eliodora en algún momento se arruinan o no? ¿O a ellos siempre les va Eh, bien? O sea, ¿Francisco eh, llega a arruinarles la vida o no? ¿Y sí, económicamente o no? sí, los arruina económicamente. Ujú, Sí. ujú, De hecho, mi abuelo quiebra por un mal negocio que hizo con unas baterías porque él le insistió que lo hiciera. ujú. Y eso quebró el negocio. Ya, que es lo mismo que, como tú dices, repetís aquí con tu hermano, claro. Sí, Que también aquí cuando se muda tu padre y tu madre por un negocio de tu hermano, otra vez vuelven a la ruina, cuando tú tenías sí, 17 años. sí, Ujú, correcto. vale. ¿Y en qué momento más o menos recuerdas que se pudieron arruinar Francisco y Eleodora? Por los cuentos de mi madre, ¿vale? Pues ya estaban bastante mayores. Fue después que, ya te digo, después que cerraron el taller, quedaron Ujú, ya prácticamente a expensas de la seguridad social. De hecho, mi abuelo nunca compró casa propia, ujú, siempre vivieron alquilados, no pudieron, ujú. a Después de pesar haber de que tenido tanto tenían. dinero, al final no tenían ni casa, ¿no? No, al final no tenía ni casa y él trató de que
todas sus hijas, los maridos tuvieran negocio y ninguno prosperó, excepto mi padre, porque mi padre pues se dedicó a su medicina y ahí no tenía ningún problema. Pero ujú, ninguno de los hijos de Francisco y Eleodora quiso hacerse cargo de los negocios, ujú, ujú. incluyendo mi madre y ¿Y sus hermanas. ellos se tuvieron que mover del lugar o no? No, no, nunca se movieron del lugar. Nunca se movieron, ¿no? Del lugar. No, Ujú. no. Eso entonces viene más por esta parte. Vale, Ya va. al final mi abuela sí terminó en residencia porque ya no la pudieron mantener en casa, en su Ujú, piso. ujú. Vale. Vale, ¿y qué tenemos aquí? ¿Cómo se llama la abuela paterna? Mi abuela paterna se llama Manuela. Vale. ¿Y tenemos fecha de Manuela? Tenemos fecha de nacimiento 24 de abril de 1910 y de defunción 17 de abril de 1980. 17 de abril. De 1980. Vale. Una pregunta, ¿por qué, desde cuándo sostienes tú a tu marido? Lo sostengo desde que me vine a España, ¿Y por qué? porque no es muy difícil, no conseguí empleo, luego consiguió un tiempo y otra vez fuera, Ujú. y luego consiguió un año empleo, ¿vale? Como camarero, pero ya luego lo dejó y luego fue que nos vinimos para Soria. ¿Y tú qué piensas con respecto a tu marido? ¿Cómo que pienso en relación? Sí. Dime cómo se llama tu marido. Vamos a dejarlo aquí. Luis, Luis, dime Luis. fecha de Luis. Hemos estado juntos toda la vida, desde que yo tenía 17 años. Ajá. ¿Y qué fecha tiene Luis de nacimiento? 14 de julio de 1971. Vale. ¿Y cómo es Luis? Luis es muy protector. Luis es un amigo para mí, ¿vale? Mi marido es mi compañero de vida, pero Luis tiene un carácter bastante fuerte. De Ujú. hecho, mi madre me dice que tiene cosas de mi abuelo, Bueno, de su padre. estás buscando a tu padre porque están en dobles, ¿vale? Entonces, Sí, aquí lo más probable es que tenga carácter también de tu padre. no, mi padre era muy diferente. Mi padre Pues algo está era muy repitiendo de dócil. tu padre, alguna cosa está repitiendo. No sé si un programa o algo porque lo tienes en dobles, o sea que Sí, seguramente sí que haya algo de sí, tu padre que sí tú que no hay hayas algo. aprendido y que tú Sí, estés viendo en tu marido. Algo que se te ha quedado seguramente. pendiente de resolver con tu padre Sí, o de perdonar a tu padre, algo y lo estás viviendo con tu marido. ¿Te seguramente. resuena o no te resuena? Sí, sí, sí me resuena, claro que sí. Ujú. Vale. Vale, ¿y cómo se llama el abuelo paterno? Antonio, Antonio. ¿Fecha de Antonio? fecha de nacimiento 24 de junio de 1892. Él era 18 años mayor que mi abuela. Ujú. ¿Y fallece? Fallece en el año de 1952. No te sé decir la fecha exacta. Mi padre Mm. estaba aquí en España y mi padre tenía 18 años de edad. Cuando se muere, Sí, cuando se muere el abuelo. cuando se muere el abuelo. Ujú. Vale. ¿Y cuál era la historia de Antonio y Manuela? Manuela era hija de un hacendado en un lugar que se llama Caicara de Maturín en Venezuela, ganadero, de fincas ganaderas, Ujú, muy adinerado, muy, pero muy adinerado. Y Antonio era de la ciudad donde yo nací, de Cumaná. ujú, Antonio era un obrero, era un peón de la hacienda de los padres de mi abuela. Para aquel entonces mi abuela se enamora de él y como se decía antes en Venezuela, él se la saca, se la lleva. Ella se ujú. fuga con mi abuelo y mi abuelo en un acto de rabia pues la deshereda y la deja sin absolutamente nada.
Ella queda execrada de su familia. No obstante, con el tiempo, mi abuela, yo Aquí se casi no repite la un conocí. poco, aquí se repite un poco la historia, ¿no? Porque Mari Carmen, Ujú, que tiene pasta, la sí, coge a Abelardo, se la lleva y la sí, deja a la pobre hecha polvo. Y sí, aquí ocurre un sí, poco lo mismo, ¿eh? O sea, que aquí el sí, amor mata o sí, arruina, sí, mejor sí. dicho. Yo creo que sí, que hay amores que matan. Y Aquí Francisca y Eleodora, el que tiene dinero es Francisco en este caso, ¿no? Aquí está sí, dado la vuelta, ¿vale? sí, sí, sí. Y Mm. en el caso de mi casa, ya mi hermana del medio repite un poco esa historia, porque ella Ya, se va con un novio que no y tiene no, dinero. no, y Ujú. deja todo. Y Antonio y Manuela se arruinan, entiendo, ¿o no? Antonio y Manuela se arruinan. Antonio, pues no tenía la misma educación que Manuela, y Antonio prácticamente abandona a Manuela, y Manuela tiene que hacer o resolver con lo que puede, pero como ella, a pesar de que la desheredan, en el pueblo donde va, es cerca de su casa, hay unas tías y unas primas de ella que la Ujú, ayudan, muy adineradas. ujú. Y mi abuela, a pesar de que no tenía nada y queda en la ruina prácticamente, ella nunca dejó de actuar, así me cuenta mi madre, como una mantuana, como una mujer de dinero. Ya. Y llega tanto que mi abuela logra tener o hacerse cargo de la primera oficina telefónica por Telex que había en el pueblo. La oficina que se comunicaba todo, Ujú, llega a tener mi abuela para mantener a la familia. Como eran muchos en casa, mi abuela tenía una señora que se llamó Mamá Dolores, que la acompañaba y que la ayudaba con las comidas y todo lo demás, porque era muy atrasado. Y vuelvo y te repito, se mataban los animales y se hacían a leña ujú. y todo lo demás, era una vida bastante forzada. ¿Y Y cómo, Mamá Dolores Manuela cría sale aparte adelante? de los hermanos. ¿Perdona? ¿Manuela consigue hacer dinero o no llega nunca a hacer dinero? No llega nunca a hacer dinero como tal, pero consigue sostener a todos los hijos y darle estudios a todos los hijos. Ujú. Y mi tío, el mayor de mi papá, es el hijo bastón. La apoya y la ayuda en la crianza de todos los demás. Vale. Que también aquí vemos que hay un sostén. O sea, las mujeres sois sostenedoras de, bueno, en este caso aquí Sí, era Francisco, ¿no? No sé si Eliodora sostenía más que Francisco. Ahí sí, cómo Eleodora era. lo sostenía porque me dice mi madre, me cuenta que cuando mi abuelo tenía malas rachas o con el negocio le iba mal, quien le daba la fuerza y quien tenía las ideas era mi abuela. Ujú. Eso se repite, Eran las unas, mujeres sostienen. Me hago somos cargo muy, de ti, es como sí, cuando nos hacemos cargo de todo, es cuando, hay una cuando- idea de fortaleza y hay sí, un, no sé, bueno, algo, fortaleza, no sé, pero se puede confundir con entre, sacrificio y sí, con que al final, bueno, en cierto modo os llevan también un poco a caer, ¿eh? abajo, sí, 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 Efectivamente, a todos, porque a tu abuela, perdón, a tu madre, tu padre la llevó a caer, ¿eh? En un momento determinado ella se sí, sintió completamente perdida, arruinada, diciendo, madre mía, sí, yo sí, tenía y ahora no tengo. Aquí, pues ocurre sí, un poco, aquí ocurre lo mismo, porque Antonio deja a tu abuela y justo sí, ella pierde toda nada, su herencia por él. Y todo, aquí todo, todo. Eliodora, pues, bueno, no sé, pero no sé cómo le fue a ella, pero yo creo que ahí si era Francisco el que tenía el dinero, aquí el que No, no, le... Sí, en dime. aquel entonces él manejaba todo, ya sabes tú que él le daba todo, ella iba a comprar, pero él pagaba todo, Ya, él pero me refiero controlaba que todo. aquí la familia rica era de él o de ella, en Francisco y Elidora. De ella era, pero por parte del padre, pero sus hermanos no se hicieron cargo. Ella quedó sin nada, muy chiquitita. Y mi abuelo sí tuvo familia rica desde siempre.
Ujú. Vale. Bueno, pues aquí está claro. Seguimos también repitiendo a Manuela. Vamos a coger a Leonora. Porque, bueno, justo el hijo es el que los arruina y aquí se vuelve a Ujú, sí, repetir que es tu hermano el que, sí, digamos, cuando tu hermano ocurre todo eso es cuando pierdes un poco el sí, sentido y aquí es cuando empieza como tu ruina, por así decirlo, ¿no? sí, Entonces, bueno, estás, digamos, sosteniendo, a ver, es como una etiqueta en el árbol, no es un programa concreto, sino es una etiqueta que tiene tu sistema familiar de, bueno, pues el dinero desde luego se va, porque llega, aquí ha llegado, Manuela era rica sí, y se va por los hombres además. Aquí había dinero y se va también por en este sí, caso, aquí había dinero ajá, y se va, también por en este caso tu padre, y bueno, pues tú has vivido un poquito lo mismo de en un ujú, momento ha habido dinero y se va, ¿vale? Entonces, el tema es que tú estás repitiendo, en este caso, lo que ha vivido tu madre por completo. O sea, aquí la sospechosa número uno es ella, aunque todo viene de por allí, pero la sospechosa número sí, uno es tu es madre. ¿Por ella. qué? Porque estás repitiendo, si me voy, que fue cuando ella se fue, me arruino y además le toca ser el sostén y bueno, pues lidiar con cosas que ella no estaba acostumbrada, que es como, esta no es mi vida. Tu madre estaba Ya, desencajada y estaba diciendo, esto no es lo que me toca, esto no está acorde a mí, esto no es lo que sí, yo quiero, esto no es lo que yo me merezco, ¿vale? Hay un sí, sentido de merecimiento aquí. Y entonces, digamos que tú estás repitiendo, por lealtad a tu madre, estás repitiendo exactamente lo mismo porque si tú viviste esto, pues yo también. Luego aquí tenemos a papá, por supuesto, que un poco, bueno, pues el hombre, bueno, pues ha tenido sus altos y sus bajos, pero igualmente por sostener, pues se ha arruinado, que es un poco lo que te está ocurriendo aquí, porque tú dices, justo cuando antes trabajábamos los dos y ahora me tengo que hacer cargo yo de todo y a mí ya se me ha ido de las manos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vuelve a ocurrir lo mismo y se repite la misma historia que ya ha ocurrido arriba. O sea, va cayendo porque esto está sin mirar, esto está sin... Ya la bisabuela se arruinó, aquí se han arruinado, mm, aquí se han arruinado, sí, aquí también. O sí, sea, que es sí, que se va repitiendo la historia constantemente, ¿vale? Es como una etiqueta que tenemos en el árbol, pero desde luego las emociones que cargas, aquí lo más importante es de tu madre, de hacer algo que le guste. Tu madre no se pensaba en que iba a vivir de esa manera en ese no, pueblo nunca, sin agua, sin luz, sin no sé qué, sin no sé no, cuántos, nunca, y tú tampoco te pensabas que ibas a estar viviendo la situación que estás viviendo hoy ahora. sí, sí, es Estás, completamente la misma emoción. exacto, estás diciendo, esto no me corresponde, yo no me merezco esto. No, Yo he estudiado, sí, yo he hecho no sé qué, yo he hecho no sé cuántos, y a mí me sí, corresponde sí, estar ganando un dinero que yo me merezco. Y es la misma sí, emoción y el mismo sentimiento que tenía mamá, ¿vale? Y luego, sí, por otro lado, estás viviendo una vida que no te corresponde porque estás cargando con un hermano no nacido, ¿vale? Que no habéis hecho el duelo tampoco, esto no se ha cerrado, no se le ha dado su lugar en el árbol y esto también pues pesa muchísimo. Cuando eres yaciente, pues todo esto es importante porque es como estoy, no estoy ubicada, no estoy viviendo la vida que quiero, no me siento como quiero, no estoy ganando lo que ujú, quiero. correcto, ¿Vale? Entonces, esto correcto, es una pérdida de sentido, de vida, de lugar, de todo. No estoy donde tengo que correcto, estar. No estoy donde exacto, tengo que estar porque ellos no estuvieron donde tenían que estar, vamos, así a decirlo, porque esta mujer, Manuela, me puedo imaginar que en el momento en que Antonio la dejó, dijo, yo que lo he dejado todo por ti y ahora yo sí, no estoy en mi sitio, no estoy en mi lugar y bueno, pues ellos igual vivieron lo mismo, ¿vale? es la Es misma una emoción, pérdida, es la misma emoción todo el rato, se repite y se repite y se repite, pero por esto que te digo porque en el momento, aquí tu padre sale huyendo del país porque es perseguido, ¿no? Y esto también es muy sí, importante entender que él, bueno, pues estaba bien y en el momento en que se tiene que mover del lugar,
de nuevo volvemos al lugar, no estoy en mi lugar, nunca sí, estoy en mi lugar porque aquí me muevo para que no me persigan, pero luego necesito volver porque es mi sitio, pero no estoy, pero ahí me arruino, pero tu madre también se mueve de lugar, o sea, todo el rato os estáis moviendo de lugar, ¿vale? exacto. Menos aquí, y ahí pues también en el fondo, bueno, aquí también se mueven de lugar, Sí, no sí, lugar ahí también, físico, no lugar físico, pero sí lugar sí, emocional, ¿vale? Porque ellos sí, sí, pasan de tenerlo todo a no tener nada y aquí exacto, también pues hay sí. un movimiento de un lugar emocional, ¿vale? Por así decirlo. Ujú. ¿Ok? ¿Vale? ¿Cómo lo sientes, María Abel? Eh, mm, ¿Te cuadra todo? mm, ¿Has ido sintiendo s- lo que hemos ido sí, viendo? sí, 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 pero te digo que estoy un poco saturada porque hay veces que veo eso y digo, uff, ¿cómo hago yo ahora para salir de esto? Bueno, es que todo esto ahora Porque se tiene que mirar, se tiene que liberar. sí, Ya ahora te mandaré un ejercicio cuando acabemos la clase. Cuando cerremos ya te mando un audio y te pongo un ejercicio. No lo vamos a hacer lógicamente como lo hacemos en el máster porque eso lleva mucho no, tiempo, claro que no, claro, pero te voy a mandar un ejercicio para que hagas. Pero es como ahora ya te tienes que poner en coherencia y te explico qué significa esto. Esto ha sucedido en tu vida, ¿vale? Forma parte de tu sí, sistema familiar, esta ruina, este exacto, moverse de lugar, este tal. Pero es como, vale, ha pasado, pero esta no soy yo. Y yo ya puedo decidir diferente a ellos. Ellos han vivido situaciones que no han podido hacerlo diferente, pero tú tienes un nivel de conciencia ahora mismo en el que sí lo puedes hacer diferente. sí, Entonces, claro, tienes que poder empezar a decir, vale, esto ha ocurrido, pero esto no soy yo. Yo ahora estoy en mi lugar, yo ahora me merezco ganar el dinero que me merezco ganar y soltar un poco la lealtad a las emociones de tu madre. Tienes que liberar a tu madre y tienes que sí, poder aceptar que ellos lo vivieron así, pero que tú ahora eres diferente y decides diferente, ¿vale? claro, Entonces, eso es claro, ponerse en coherencia, decir, vale, esto ya no me pertenece, esto yo ya no lo cargo más, estas fueron vuestras emociones, chicos, y esto ya no es mío. Y yo ahora os honro teniendo dinero, estando en mi lugar, creciendo, organizándome mi dinero, gestionando bien mi claro, dinero, porque ellos tampoco lo gestionaron bien por el hecho no, de cargar. Y bueno, pues no sé los años que tienen tus hijos ni nada, pero bueno, o sea, Luis igual tiene que empezar a moverse porque aquí los hombres, digamos, hacen caer a las mujeres, ¿vale? Y esto también quiero que sí, entiendas que es un programa. sí, Entonces sí, igual claro tendrás que que hablar sí, con Luis y decirle, bueno, pues aquí hay que ponerse las pilas así y, es, y movernos todos claro, porque sí. aquí los hombres pues llevan perdóname que lo diga así, pero llevan a la ruina a las No, no te mujeres. preocupes, no te preocupes, yo lo Entonces, entiendo porque soy y lo sostenedoras, reconozco, tal, y ¿no? entonces también tienes Sí, que dejar de sostener tanto y dejarle a él que también ocupe ese lugar que le corresponde sí, en la energía masculina, ¿vale? sí, Así que bueno, así es, exacto. ahora cuando acabemos, te mando un ejercicio. De todas formas, como la sesión está grabada, te la mandaré para que la veas Vale, despacio, ¿vale? Porque quiero vale, que lo vayas integrando y lo vayas diciendo, vale, esto está aquí, pero bueno, pero esto era a ellos, no me pertenece a sí, mí, ¿vale? correcto, Y sí, entonces quiero que eso es lo empieces más a importante. disociarte de tu Ujú. historia familiar, porque es tuya, la Sí, vamos a aceptar, pero no tienes por qué seguir viviéndola igual. sí, no tengo por qué seguir cargando con tanto. Exacto, exacto, ¿vale? Sí, Bueno, sí. dudas que tengáis, Bueno, encenderme micros. Gracias, Mariabel, por exponerte, por muchas gracias contarnos a tu ti, Mónica. historia. Gracias. Y nada, ahora te Agradecida. escribiré a ti para contarte un poco qué vamos a hacer con esto, ¿vale? Vale, vale, Abridme correcto. micro si queréis o si tenéis alguna duda o algo para que me digáis qué os ha parecido, para que me digáis si tenéis alguna duda que queráis comentar. ¿Alguien que quiera decir algo? Chicas, mis chicas, si habéis visto algo diferente o algo que os haya llamado la atención, Yo una cosa, Mónica, se podría dime. decir prácticamente son árboles espejo, ¿no? Porque en los dos ha habido Sí, dinero, en los dos se ha ido exacto. y ha Sí, sido por los hombres, o sea, son espejo. sí, sí, sí. En este caso está claro que lo que ha venido a aprender Mariabel en esta encarnación es a,
a dejar de identificarse con la ruina, ¿vale? Y con la pérdida de lugar, porque hay mucha pérdida de lugar, mucha pérdida de lugar. Entonces, cuando hay Exacto. pérdida de lugar, hay ruina también, porque no estoy en mi sitio, no estoy colocada en mi sitio. Entonces, sí, hay un árbol, o sea, digamos que los dos están mostrando lo mismo. Es como cuando os digo, es una etiqueta, no es una etiqueta de este ni de este, es una etiqueta del sistema familiar, porque se ha vivido lo mismo y por eso los hermanos también están viviendo lo mismo, porque es una etiqueta tan pesada, es un programa tan pesado, tan pesado, tan pesado, que se tiene que repartir entre los miembros del sistema familiar, porque no se puede ni soportar. ¿Vale? ¿Más dudas que tengamos? ¿Os habéis dado cuenta de cuando ella ha hablado de su lenguaje del trauma, que es exactamente igual que el que vivió su madre, exactamente igual? Es, no estoy haciendo acorde a lo que soy, quiero hacer algo que me guste, estoy perdida, la frustración, el no soy suficiente y la incomodidad. Ella vivió muchísima incomodidad cuando se fue a ese pueblo, que lo tenía todo y de repente pasó a no tener nada y eso hay mucha incomodidad. ¿Vale? Y el no saber, cuando se queda embarazada, pues entiendo que la preocupación, el no poder sostener, la preocupación de no poder sostener y todo esto, pues es lo mismo un poco que está viviendo ahora Mariabel, ¿vale? Y luego vemos que las fechas coinciden también por el síndrome de aniversario, de que a la misma edad ellas empezaron a sentirse de la misma manera, aunque ella empezó con 17, ¿vale? Pero ya se ve ahí. Vale, pues nada, si no tenemos ninguna duda, no tenemos Mónica, nada. Dime, dime, sí, dime, yo, Yosune. Sune. Y aquí, por ejemplo, el corte sería, por un lado, el corte yacente y luego el corte con varias personas, ¿no? Con su madre, su padre y sus Sí. abuelas O maternas, sea, yo ¿no? directamente haría, ya sabéis que cuando hay una etiqueta en el árbol, yo pongo al sistema familiar casi que entero y les digo, chicos, aquí os dejo esto. Pero sí, habría que hacer el corte con el yaciente. Y yo lo haría en general con tanto con abuelas como con abuelos y como con padres. Usaría el corte con todo el sistema familiar, porque es muy intenso, hay mucha intensidad, ¿vale? Entonces Mm, sí que lo haría así, ¿vale? vale. ¿Cuál sería el programa que engloba el árbol? Eh, pues si tengo dinero pierdo mi lugar. Ese sería como el programa base. Si tengo el dinero, tengo dinero, pierdo mi lugar, porque justo todos ellos y hay un patrón común de tener dinero y perder su lugar y cuando pierden el lugar pierden el dinero. En cuanto empiezan a moverse del lugar o no se encuentran en su sitio, no están en su lugar, pierden el dinero. Y está asociado también al sostén, o sea que podríamos encontrarnos si no tengo, o sea, si no tengo lugar, no tengo dinero, o si pierdo mi lugar, pierdo el dinero, como lo queramos poner, y también está muy asociado al sostén. Entonces podríamos tener también, si sostengo, me caigo. Si sostengo demasiado, me arruino y me caigo, que es lo que sucedió tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, como aquí. No sé si lo veis claro. ¿Lo ves claro, Ceci? Pero vamos, sobre todo la asociación que hay en el inconsciente de Mariabel, en el de ella y en el de todo su sistema familiar, de la pérdida de lugar asociada al dinero. Si pierdo mi lugar, me arruino. Y así ha sucedido durante todas las generaciones. Entonces esto ya hay que dejar de sostener esto. Bueno, chicos, chicas, un placer. Si no tenéis ninguna duda más, pues, pues nada, no vamos a ahora le ya. Ujú. Es que siempre alucinan cuando sale todo esto y Parece ves una ahí lo que telenovela, mi árbol. sí, total. Bueno, estamos acostumbradas a ver muchos árboles que más o menos pueden. O sea, quiero decir que no nos sorprende ya, aunque Ceci dice, me sigue Ya, ya. sorprendiendo. O sea, yo creo que a Ceci le sigue sorprendiendo que encaje todo, Que pero encaje, claro. claro, que encaja todo como un puzzle, ¿vale? Porque Ujú. en realidad es así. Cuando hacemos un árbol es como si tú tuvieras dentro de tu cabeza un puzzle desordenado y aquí se ordena, ¿no? Y te digo, vale, esto está Ya. aquí, esto está aquí, esto está aquí.
Entonces, yo creo que Ceci se refiere a, Ujú, bueno, a qué increíble ver cómo se coloca claro. todo y cómo se ve todo y cómo sale todo y cómo se repite todo, porque nos damos cuenta de que es Ujú, repetición de repetición de repetición, ¿vale? Y encajan todas las piezas así es. perfectamente, efectivamente. Así que bueno, muchas gracias. Ahora le mandaré a Mariabel porque el corte no lo vamos a hacer, que si no ya se nos hace muy largo porque el corte dura un poquito, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todas y tenéis la grabación también por si la queréis ver. Muchas Un gracias a besito. todas, a Chao, vosotras. chicas. Chao. Vale, Gracias, adiós. hasta luego.